Gloria al Señor. Leamos unos versículos aquí en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Hay unas recomendaciones que Pablo da a Timoteo en el capítulo 4, versículos 13 al 16. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículos 13 al 16. Dice así la palabra de Dios. Pablo le recomienda a Timoteo y le dice: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Demos gracias a Dios por la lectura de su palabra y pidamos que Dios nos bendiga. Señor Jesús, te damos gracias por esta lectura de su palabra y esperamos, Señor Jesús, que tu Espíritu Santo nos guíe, nos ilumine, nos dirija y podamos esta noche ser edificados en su palabra. Por esa gracia, Señor, que tú nos has dado en esta noche, Señor, usa tu palabra para edificarnos. Lo pedimos en el nombre santo de Jesús. Amén. Dele gloria a Dios. Dele gloria a Dios. Amén. Tenga la bondad de sentarse. Creo que, hermanos, estamos aquí contentos. Estamos contentos, ¿verdad? Gloria a Dios. Hay muchos hermanos laborando, no pueden venir, pero gracias a Dios estamos aquí y oramos por ellos para que Dios les ayude. Bueno, miramos la palabra del Señor esta noche y hay unas cosas muy importantes entre estas recomendaciones que Pablo le hace a Timoteo que también nos sirven a nosotros hoy. Quiero que miremos, entre ellas hay varias cosas que Pablo le dice a Timoteo. Son varias y son muy importantes todas. Que se mantuviera ocupado, que permaneciera en lo que había aprendido. Sobre todo estaba muy interesado Pablo en que él fuera de ejemplo y su vida fuera de aprovechamiento para otros. Qué bueno pensar eso, ¿cierto? Que lo que nosotros somos le pueda servir a otra persona. También quiero centrarme en el versículo 16, donde él también está interesado y le dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Todos sabemos que Pablo era el maestro, era prácticamente el padre espiritual de este joven Timoteo, a quien él le dice que ninguno lo vaya a menospreciar por joven. Qué bueno, aquí en esta noche hay muchos jóvenes y esta iglesia tiene adolescentes, jóvenes, y qué bueno que todos podamos tener en cuenta estas recomendaciones, porque son muy importantes. El tener cuidado de sí mismo y el tener cuidado de la doctrina, de lo que uno cree. Nos vamos a centrar ahí en el punto, en la recomendación sobre la doctrina. ¿Cómo, por qué el apóstol Pablo considera importantísimo esto para Timoteo? Que él tenga cuidado de la doctrina. Creo que una de las cosas
importantísimas en nuestro tiempo es tener cuidado de la doctrina, tener cuidado de lo que nosotros creemos, saber lo que creemos, por qué lo creemos y realmente tener mucho cuidado con los conceptos personales que hay en el ambiente. En el entorno religioso del mundo actual hay muchos conceptos personales. La gente conceptúa, pero creo que lo dije en algún momento, los conceptos personales surgen de la experiencia que uno haya tenido o que cada uno haya tenido, como la interprete, pudiera tener un concepto personal. Pero la palabra de Dios está basada en principios, en cosas que Dios ha hecho, ha dicho, ha revelado. Y esa es la palabra de Dios y esa es la doctrina que debemos tener en cuenta. Entonces, ¿por qué la gente a veces tiene conceptos personales? Porque, les decía, tienen a veces de sus experiencias personales hacen doctrinas. Pero una cosa son las experiencias personales nuestras y otra cosa es la doctrina. Yo puedo tener una experiencia personal que usted no puede tener. El uno puede tener una experiencia personal que el otro no puede tener. Entonces, lo que le pasa al uno no le tiene que pasar a todos. Entonces, en este caso de la doctrina, ¿por qué las personas a veces al leer la Biblia toman un versículo y dicen una cosa que realmente el texto no dice? Porque para estudiar la Biblia, leer la Biblia y extraer la doctrina que hay en ella, hay que conocer el propósito que Dios tiene. El propósito está ahí, está implícito en las Escrituras, y ese propósito, si uno no lo conoce, entonces uno lee un texto, imagina cosas y comienza a decir algo que no es. Por ejemplo, la doctrina bíblica. La doctrina bíblica tiene tres aspectos. Tiene tres aspectos que nosotros los estudiosos de la doctrina bíblica debemos conocer. La doctrina, por ejemplo, tiene un aspecto rudimental, que lo dice Hebreos capítulo 6, versículo 1. Ese aspecto rudimental que fue la doctrina cuando Dios empezó a enseñarle al hombre. Del Antiguo Testamento, que habían muchas formas que Dios ponía, ilustraciones, cosas de sacrificio, de esto, muchas cosas que hubo que hoy no se hacen, porque eran las primeras lecciones. Rudimento quiere decir primeras lecciones. Entonces, a veces cuesta trabajo nosotros como iglesia, en nuestro tiempo que estamos viviendo como iglesia, nos cuesta trabajo, un poquito de trabajo comprender eso. Pero realmente hay un aspecto, sí, rudimental, que eran el rudimento no es que quiera decir que no sirve, sino que eran las primeras lecciones. Por ejemplo, cuando usted y yo fuimos a la escuela, nos empezaron a enseñar primaria, ¿cierto? Era la primaria y después pasamos a secundaria y algunos fueron después fuimos a la universidad, otros no. Pero eso es más o menos la revelación de Dios al hombre ha sido progresiva. Entonces, en el Antiguo Testamento había un conocimiento de Dios. Por ejemplo, Dios dio el sábado. Un ejemplo, apenas una ilustración. Dios dio el sábado. Y en los primeros capítulos de la Biblia dice, y bueno, y que Dios trabajó 6 días y descansó un día. Pero ¿qué estaba enseñando con el sábado? Que Él sería el verdadero descanso. ¿Sí? Entonces las primeras lecciones de primaria eran el sábado. Pero después dice, estando ya presente Cristo. Entonces, por ejemplo, se recomienda mucho a los cristianos leer el escrito a los hebreos.
La carta a los Hebreos es un paralelo donde está comparando lo que era lo antiguo con lo nuevo. Es un paralelo y entonces él siempre está diciendo el sacerdocio que había allá, pero el sacerdocio que tenemos nosotros ahora. Nosotros ahora somos sacerdotes. ¿Usted sabía que era sacerdote? Ah, bueno. ¿Por qué usted es sacerdote? Usted es sacerdote según la orden de Cristo. O sea, según el orden de Melquisedec, porque Melquisedec era el representante o el que figuraba a Cristo en ese momento que hubo esta presentación de él. Entonces, el sacerdocio levítico, ya ese sacerdocio levítico, solamente ellos pueden entrar en la presencia de Dios. El sacerdocio, nosotros somos sacerdotes porque el hijo del sacerdote era sacerdote. Y nosotros somos hijos de Dios, somos hijos de Jesucristo. Hemos sido adoptados por Él. Entonces somos sacerdotes, tenemos un sacerdocio como creyentes que podemos entrar en la presencia de Él. Gloria a Dios. Y podemos ofrecer sacrificio. Entonces, había unas primeras lecciones. A eso es que el escritor de los Hebreos, capítulo 6, verso 1 de Hebreos, dice, dejando ya los rudimentos. Entonces, sí es necesario que nosotros, como para entender bien lo de la doctrina, entendamos que hay unas primeras lecciones. Que hay, como dice Hebreos capítulo 11, verso 39. ¿Lo han leído? Donde dice que para nosotros había cosas mejores que para ellos. Y esas cosas mejores era precisamente eso, que hoy nosotros somos el templo de Dios. Los judíos tenían un templo al que ellos, y hasta se dijo, Dios escuchará la oración solo aquí. Pero ¿qué pasó después? 12:6 de Mateo dice, uno mayor que el templo está aquí. ¿Y quién es ese mayor? ¿Y ustedes qué son de Cristo? Ustedes, nosotros somos el cuerpo de Cristo y Él es la cabeza. Entonces, uno mayor que el templo está aquí. Gloria a Dios. Entonces, esas primeras lecciones, sí es bueno eso, que los cristianos sepan eso. Cuando leen el Antiguo Testamento hay que hacer una interpretación. No se puede coger la cosa así derecho, ¿sí? Porque entonces usted resulta, y por ejemplo, el primer capítulo de Isaías. Él es el primer capítulo de Isaías cuando Dios denuncia el pecado que estaba cometiendo Israel. ¿Lo han leído? Él denuncia el pecado que estaban cometiendo los israelitas y por el cual iban a ser llevados al cautiverio. Entonces cuando uno le dice, hay que saber a quién le está hablando en ese momento allá. Porque si uno coge eso directamente y lo aplica aquí a la iglesia, entonces no le sale, porque esta ya es la iglesia, ya es el pueblo de Israel, estaban dando mal, estaba yendo para allá. Y entonces iban a ser llevados cautivos. Bueno, entonces apenas unas ilustraciones. Hay un aspecto de las doctrinas generales. Entonces ese aspecto rudimentario, dice, hay cosas que la Biblia dijo. Y hay cosas que la Biblia dice. Hay cosas que la Biblia dijo. Y hay cosas que la Biblia dice para hoy. En ese aspecto rudimental del que tiene la doctrina. El aspecto general. Hay un aspecto general de la doctrina. Cosas que Dios reveló a todas las criaturas. Por ejemplo, el conocimiento sobre Dios. Todo mundo tiene conocimiento sobre Dios.
Romanos 1, 18 en adelante. Él lo puede leer. Toda persona tiene conocimiento sobre Dios. Entonces, dice que conociendo a Dios no le glorificaron, lo conocieron y lo glorificaron. Entonces, saben que hay un Dios. O sea, no hay que predicar que hay Dios, porque todas las personas saben que hay Dios. ¿Esa revelación la tiene? No. Yo digo que toda la gente sabe que hay pecado en el mundo, ¿cierto? Hasta los malos ellos reconocen que son pecadores. Algunos hasta dicen, soy tan malo que yo para qué voy a ir por allá. La gente, o sea, entonces eso sabe que hay un Dios. O sea, son aspectos generales de la doctrina que la gente ya sabe. De hecho, la gente tiene también una capacidad de creer. Toda persona tiene capacidad de creer, tiene una fe inherente. Una capacidad de creer y un espíritu creado por Dios que le hace consciente de Dios. Además, tiene instinto de adoración. Todo ser humano tiene instinto de adoración. Por eso, si no adora al Dios verdadero, se busca un ídolo, cualquier cosa para adorar. Pero adora porque tiene ese instinto. Porque Dios lo creó así, tiene espíritu creado que le hace consciente de Dios. Entonces, por eso la gente busca a Dios alguna cosa para adorar porque tiene ese instinto. Entonces, ese es el aspecto general de la doctrina. Todo mundo lo sabe, pero no es fundamental para salvación. El otro aspecto de la doctrina es el aspecto fundamental. La doctrina fundamental, que es la revelación para tener comunión con Dios. Entonces, ya en ese sentido, ahí necesitamos, o sea, para el hombre tener relación, ya tener comunión con Dios. Juan 15:7, ¿qué dice Juan 15:7? Ya aquí hay una exigencia, vea, para tener comunión con Dios. Aquí tiene que haber un conocimiento ya. Vea, tiene que haber ya un conocimiento. Y es que él dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, ahora sí podemos hablar. O sea, si ustedes me escuchan, yo los escucho. Eso es lo que dice Dios ahí. Si ustedes me escuchan, yo los escucho. Gloria a Dios. Entonces vea usted cómo esa dinámica de la doctrina. Por eso la gente anda confundida. Porque la gente cree que todo mundo está bien. Realmente todo mundo sabe sobre Dios, pero no todo mundo está bien. Entonces, no todo mundo tiene comunión con Dios. Hay unos aspectos rudimentales de la doctrina que eran las primeras lecciones. Hay un aspecto general que todo mundo lo sabe. Cosas de la doctrina que todo mundo sabe y las aceptan, pero que no son suficientes para ser salvo, porque es un conocimiento que se puede tener con la capacidad de creer nomás. Pero aquí tiene que haber una revelación de Dios y una comunión con Dios. Gloria a Dios. Entonces son como los niveles de conocimiento que uno puede observar para que la persona se ubique. Se ubique porque aquí ya está exigiendo, si mis palabras permanecen en vosotros. Generalmente la gente a veces hasta orando
creen que porque oran ya tienen comunión con Dios. Pero no todos los que oran tienen comunión con Dios. Para tener comunión con Dios hay que escucharlo a Él. Porque la fe no viene por yo hablarle a Dios, la fe viene por oírlo a Él. Entonces, esas son cosas sencillas, prácticas, para que las tengamos en cuenta. Porque una persona pudiera pensar, es que yo pertenezco al grupo de oración, yo pertenezco a una iglesia que se llama Casa de Oración. Sí, pero es que el Señor dijo, no todo el que me dice, Mateo 7:21, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad. Y la voluntad de Dios la conocemos es por lo que Él ha revelado. Por eso, por lo que está escrito, vea. Por lo dicho de Él es que conocemos la voluntad del Señor. Entonces, por eso el ser humano tiene que oír a Dios. Tiene que oírlo. Ese fue el problema de Caín. Caín no escuchó a Dios. Caín le habló a Dios, pero no lo escuchó. Inclusive hasta le reclamó a Dios. Pero ¿de dónde vino la fe en Abel? ¿De dónde vino la fe a Abel para Abel presentar el sacrificio agradable? ¿De dónde vino? De haber escuchado lo que sus padres le dijeron. Porque los padres, Adán y Eva, les comunicaron a ellos. El Señor hizo un sacrificio, mató unos animalitos y sacó las pieles y nos vistió. Y eso significa que Él ha provisto un sacrificio para que el hombre sea salvo. Abel creyó lo que le dijeron. Caín no creyó. Entonces Caín le parece, no, voy a llevar unas frutas bien bonitas allá, pero es que Dios no quería frutas. Dios quería el sacrificio que Él había pedido y había elegido. Entonces, delante del Señor hay que tener bien en cuenta que no es lo que yo diga, sino lo que Él dice. Por eso cuando Él enseña a orar, en Mateo capítulo 6, Él enseña a orar y Él dice que oren. Cuando oren, oren así. Que se haga en la tierra como se hace en el cielo. Hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. O sea, aquí se tiene que hacer como se hace allá. No es que allá se haga como se hace aquí. O sea, es de allá para abajo que viene la información. Gloria a Dios. Entonces, Dios nos concedió orar y eso es una bendición grandísima. Dios nos concedió a nosotros orar. El hecho de que nos concedió orar, eso es maravilloso. Y todo creyente debe orar. Pero todo creyente debe escuchar a Dios. Gloria a Dios. Alabanzas a Jesús. Entonces, muy bueno, vea, la doctrina de hecho tiene no aspectos. Le voy a mencionar otra situación que se presenta cuando las personas y por qué el mundo anda equivocado también. A veces la gente comienza al contrario. Mira, ha habido gente que se espiritualizan de tal manera, se espiritualizan, pero el espiritualismo no es espiritualidad. Hay veces que la gente se quiere espiritualizar de tal manera a conocer cosas que Dios no le va a decir. Y ha habido lugares donde la persona dice, no, es que yo tengo que ponerme, conocí en un caso en una ciudad donde fui pastor,
O una joven, estaba muy nueva de bautizada, y un día llegó a la iglesia y me dijo, hermano, me voy para Bogotá ya. ¿Por qué? Yo, porque acabo de ver una visión. Acabo de ver una visión y le va a pasar algo a un familiar mío. Entonces me voy, ya. Siéntese aquí y me cuenta a ver qué es lo que está pasando. Yo no, vengo de 6 días de ayuno. Y el Señor me reveló esto y le digo, cálmese un poquito. Bueno, y comencé a hablar con ella y todo. Mano, no duró mucho en la iglesia, la muchacha se apartó. La Biblia dice crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hay que hablarle a Dios, pero hay que oír a Dios. Eso es esa es la relación del hombre con Dios doctrinalmente. Entonces, les menciono la otra situación que se presenta, y es que, por ejemplo, hoy en el tiempo que estamos hay muchas predicaciones por todas partes. Pero hermanos, hay que tener en cuenta lo siguiente. En la Biblia hay 3 pueblos a los cuales la Biblia les habla. La Biblia le habla a Israel, le habla a los gentiles y le habla a la iglesia. Y hay profecías para Israel, profecías para los gentiles y profecías para la iglesia. Hay que saber cuáles son para cada uno. Otra cosa, hay que saber cuáles ya se han cumplido. Porque no todo lo que la Biblia habla sobre el futuro está por cumplirse. Hay cosas que se dijeron que ya se han cumplido. Entonces, por eso hay que tener especial cuidado cuando se habla, cuando se predica, porque la predicación, si no está orientada, puede confundir a la gente. Estamos en un tiempo donde la gente está diciendo, y yo también lo he predicado todo el tiempo que he estado en la iglesia, estos más de 40 años predicando, y Cristo viene por segunda vez y viene a recoger la iglesia. Él viene. Y nosotros sabemos que Él viene, pero no sabemos cuándo viene. No sabemos cuándo viene. Yo creo que hay gente que está diciendo por ahí que el 2017. Entonces, cuando usted escuche eso, no se vaya a ubicar, no se vaya usted a desubicar. Yo les digo, vea, les voy a decir para que usted tenga una idea de las oraciones que tiene que hacer y en el sentido que tenemos que trabajar. ¿Cuántos millones de personas hay en el mundo? 7.350 millones aproximadamente. ¿Sabe cuántos creyentes hay en el mundo? Aproximadamente, ¿saben? Cerca de 30 millones. ¿Cuántos faltan? Bueno, entonces, hermano, es mucho trabajo que hacer. Mire, yo les digo esto, en una congregación de nuestro distrito, alguien se atrevió a decir algo y dijo, vea, ¿para qué construyen ya más templos? Compren sillas nomás, compren sillas, no compren nada más así, porque ya el Señor viene. Y la gente estaba muy preocupada. Hermano, hay que guardar la compostura. Hay que estar centrados. El Señor dijo, bienaventurado aquel que cuando Él venga halle haciendo así. Usted y yo no nos preocupemos cuando viene Él. Ocupémonos de trabajar.
de servirle al Señor. Que Él venga cuando Él quiera. Gloria a Dios. Y le estamos esperando, es que aquí estamos esperándole. Aquí estamos esperándole. Si Él viene esta noche, mañana no hay culto aquí, ni el sábado ni el domingo. Pero hermano, vamos a estar ubicados. Gloria a Dios. Hay mucho trabajo que hacer. Miren, los tiempos de los apóstoles sucedió. La primera carta a los tesalonicenses se habló de la venida del Señor. Y en esa carta el apóstol Pablo dice, él lo dice, había una convicción en ese momento y ellos estaban pensando, nosotros los que habremos quedado también nos vamos, o sea, hay unos que ya se murieron, pero nosotros también nos vamos enseguida porque el Señor viene ya y era por el año 56 del primer siglo. Y entonces le tocó rápido escribir la segunda carta a los tesalonicenses. Le tocó escribir la carta a los tesalonicenses de la segunda, rápido, 4 meses después. ¿Por qué? Porque la gente comenzó a pensar, algunos solteros decían, ¿yo para qué me voy a casar si el Señor viene? No, yo me quedo soltero. Así comenzaron, que así está escrito ahí en la Biblia. Y otros comenzaron, no, yo para qué trabajo si el Señor viene. Y ahí es donde aparece eso que dice, el que no trabaje, que no coma. No, respecto a la venida del Señor, dice la Biblia que dice que no es necesario que nosotros sepamos cuándo es. Es que no es necesario, porque, que hermano, que hay una señal por allá y que esto y que puede ser el otro año, que no, hermano, que hagan lo que quieran allá, yo estoy aquí trabajando. Yo estoy aquí en la Refan, yo estoy evangelizando, yo estoy predicando, que venga el Señor cuando Él quiera. Gloria a Dios. Usted si no se ha entregado al Señor, entréguese. Y los que estamos con el Señor ya a trabajar para el Señor. Gloria a Dios. Sí, entonces los aspectos de la doctrina les decía, eso no es fácil, hermano. Eso no es fácil, vea. Yo comencé más o menos hace unos 30 años estudiando. Y le digo, apenas hay cosas que uno está comprendiendo. Entonces no es fácil, la Biblia no es fácil entender. Entonces cuando una persona le dice, entonces vendrá el fin, pero ¿el fin de qué? En Mateo. Y entonces vendrá el fin del Estado judío. Entonces, no todo hay que tener mucho cuidado con esto. Alguien me preguntaba estos días, no sé si la persona está aquí, quien me preguntó sobre la multitud de ropas blancas en Apocalipsis. No sé si está aquí la persona que me preguntó. Alguien me preguntó sobre esto porque había la gente, o sea, porque hay muchas curiosidades. Pero les digo esto, la Biblia no responde nuestras curiosidades. La Biblia responde nuestras necesidades. Hay que tener mucho cuidado con eso porque a veces la persona, sé que usted no tiene ningún problema y nada, pero cuando le llegue esta información o cosas, esté ubicado. Gloria a Dios. Entonces Pablo estaba ocupado porque de decirle a Timoteo, ten cuidado de la doctrina. ¿Cómo le parece que la Biblia relata ahí que hubo unos que se levantaron y dijeron que Cristo ya había venido? Ahí está escrito, ya lo he leído, ¿cierto? Pablo le dice, había unos que ya estaban diciendo que Cristo ya había venido. Y hoy en el ambiente religioso mundial hay de todo. De todo. Que Dios nos ayude. Gloria a Dios. Entonces, ¿cómo les parece la tarea? No es fácil entender lo que la Biblia dice. Entonces, cada cosa en su lugar. Gloria a Dios. Mire,
por qué ese interés en la doctrina. Porque la doctrina es como un moldecito en el cual nosotros somos moldeados por la doctrina. Entonces la Biblia dice en 6:17 de Romanos, aquella forma de doctrina. No, vamos caminando. Ahora, si uno está nuevo en el Evangelio, para todos los que están nuevos, les digo esto. A veces uno se pone, ¿cómo le parece si, por ejemplo, una persona de 6 años o de 5 años lo ponemos en las clases a estudiar matemática financiera, podría ser, o ingenierías donde tiene que ver las matemáticas y el cálculo y todo? Y esa persona llega ya a ver todas esas fórmulas de las matemáticas, pero no sabe las operaciones básicas. Por ejemplo, las operaciones que nosotros sumar, restar, multiplicar, dividir. Bueno, listo. Después de eso, súbase un poquito ahí, comenzar en el plano, ¿qué? El plano cartesiano y todo eso, y la X, Y, y no sé qué, y sigue, y potenciación, y luego factorización, y bueno, todo esto. Ahora, entonces, así es esto. No podremos entrar a lo más profundo si no sabemos lo más sencillo. Entonces, tratar de saber cosas que realmente, no, es que aquí, y yo estaba escuchando al hermano Álvaro Torres que predicó allá en el Congreso, y él decía que esto gotea como lluvia, ¿sí? O sea, esto no cae por chorros. Uno aquí, aunque quisiera, uno va creciendo lentamente. O sea, eso no se puede a la carrera. Hay personas que despistan a otros que leyeron un comentario en una revista por ahí. Hay revistas internacionales o no sé, denominaciones religiosas que envían revistas internacionales a personas y todas sobre profecías, que los Estados Unidos va a desaparecer, que esto, que va a desaparecer no sé quién. No, hermano, Dios verá qué hace, pero yo estoy aquí es siguiéndolo a Él. Y yo estoy aquí es trabajando. Y nada de eso nos debe desorientar a nosotros. Muy importante, hermanos, que tengamos cuidado de la doctrina. Y antes de ir a la ingeniería de cálculo y todo, vamos a aprender a sumar y restar. Y multiplicar y dividir. Que aprendemos bien lo básico, ¿cierto? ¿Qué es lo básico? A ver, dígame lo básico. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Nomás ahí, en eso básico ahí, que es la primaria, pues. Póngale usted ahí. Implicaciones que tiene que ver que la salvación sea por la gracia. A ver. Porque somos salvos por gracia, pero por medio de la fe. ¿Qué implicaciones que usted comprenda eso básico, sencillito? En lugar de usted averiguar qué bueno, y que el trono, y que dónde estaba, y que los animales, que cuáles eran, esos de Apocalipsis y todo, usted se pone más bien y dice, bueno, vamos a ver, ¿qué implicaciones tiene que Dios me dio a mí la salvación por gracia? Por gracia, por gracia. Esta gracia vino de Dios. Lo primera implicación, la puedo rechazar. La puedo recibir. La puedo recibir o la puedo rechazar. El hecho de que sea por gracia es que no es obligatoria. ¿Cómo la ve? Entonces usted no se puede relajar. No se puede relajar a decir, no, es que, no, porque si a usted lo obligan a hacer una cosa, pero aquí estoy, aunque sea obligado, pero aquí estoy.
pero le dicen por gracia. Por gracia. De una vez dice, ay, esto es gracia, esto es regalado, y si yo lo rechazo, me quedo sin el regalo. No, a veces la persona vea y dice, a veces la persona dice, no, es que ahora es fácil uno salvarse, fácil, fácil. Oh, lea bien el versículo. Por gracia sois salvos. Lea el otro. ¿Cómo es el otro? Por medio de la fe. O sea, Dios le regala la salvación, pero usted tiene que creer y recibir. Ah, bueno, ahí nomás, en eso, aprendiendo a sumar y restar, ahí nomás, ahí ya. Ya nos damos cuenta que esto no es tan fácil. Vea, un día le preguntaron al Señor. Ahí en Lucas hay un versículo que dice, ¿son pocos los que se salvan? ¿Y qué dijo el Señor? ¿Lo han leído? Sí. Vamos a ver si lo encuentro aquí. Sí, ya. 13:23 de Lucas. Alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? ¿Qué les dijo? ¿Qué respondió él? Fíjense, el contenido que tiene eso. ¿Quién es el que decide si se salva o no? ¿Dios o nosotros? Ea. Le preguntaron al Señor para que el Señor decidiera. Ah, sí, es que no, es un poco, son pocos. El Señor le ha dicho, son pocos o son muchos. Le preguntaron a él para que él tomara la decisión. O sea, ay, vamos a ver si estamos ahí en el lote o qué. ¿Cierto? Entonces, ¿quién es el que sabe si es salvo? Usted. Usted sí sabe. El otro que está al pie suyo no sabe. Lo sabe usted si usted es salvo o no. Vea la pregunta. ¿Son pocos los que se salvan? Una pregunta muy interesante, ¿cierto? Y entonces él dice, él no le dijo, son pocos ni son muchos, no, esfuércense a entrar. Porque muchos procurarán entrar y no podrán. Mire, entonces estas son las cosas básicas, básicas. Había en una ciudad donde yo trabajé como pastor, una vez vino un hermano y me dijo, hermano, nosotros ya sabemos cómo es el cielo, sabemos todo, ya prácticamente ya era que ya habían estado allá. Yo no, vea, nosotros nos explicaron todo, el ancho de las calles de oro y todo. Y yo me puse a observar, hermano, pero entonces no sabían era cómo llegar allá. Hermano, ¿qué ganamos nosotros con saber? Y además no nos podemos inventar cosas que no, porque entonces se acabaría la fe. Si supiéramos todo, no había fe. Gloria a Dios. Pero qué bueno estar aquí. Yo creo. Yo creo. Ninguno de ustedes ha ido, yo no sé si alguno de ustedes ha ido a Jerusalén a ver donde sepultaron a Cristo. Pero yo creo que Él murió y resucitó y yo creo. Así no haya ido a mirar, pues yo creo. Gloria a Dios. Y yo creo que Él viene. Él viene. Pero, hermano, el hecho de que Él viene no vamos a dejar de trabajar. Porque hay mucha gente que salvar.
Gloria a Dios. Alabanzas a Jesús. Entonces, ¿son pocos los que se salvan? ¿De qué dice? ¿Está salvo usted esta noche? Aquí lo importante es que diga, yo estoy ahí. Yo estoy ahí, yo soy salvo. Gloria a Dios.